Éxodo capítulo 25, un poco más adelante de donde yo les estaba leyendo. Éxodo 25. Hemos leído ya en varios momentos parte de eso. Y Éxodo 25, verso 1 en adelante dice: Entonces Jehová habló a Moshe diciendo: Di a los hijos de Israel que aparten para mí una ofrenda. Tomarás la ofrenda de todo aquel que se lo haya propuesto en su corazón. Verso 3. Esta es la ofrenda que tomarás de ellos: oro, plata y bronce, del azul, púrpura y escarlata, lino fino, blanco y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles teñidas de vermellón y madera de acacia, aceite para la iluminación, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de berilo y piedras preciosas para el efod y para el pectoral, que hagan un santuario para mí, a fin de que yo more en medio de ellos. ¿Que hagan qué? Un santuario. ¿Y para qué era? Para él morar en medio de ellos. Verso 9, todo lo que yo te muestre, de acuerdo al diseño del tabernáculo y de todo su mobiliario, así lo harán. Porque Moshe, recuerden, estaba en la presencia del Eterno y el Eterno le iba a revelar el verdadero tabernáculo del cielo con todos sus utensilios. Y así mismo lo debería venir y fabricar acá, ¿ok? Verso 10. Harás un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, o sea, eso no eran 10 metros, perdón, 1 metro con 10 centímetros, ¿sí? Su anchura de codo y medio, ¿ya? O sea, 65 centímetros, y su altura de codo y medio. La recubrirás de oro puro, la recubrirás por el interior y por el exterior, y le harás alrededor una moldura de oro. Fundirás para ella 4 aros de oro y los colocarás en sus 4 esquinas, 2 aros a un lado y 2 aros al otro lado. Y así mismo, entonces, siguió diciendo que hiciera el resto de cosas para el arca, como las varas también recubiertas en oro, ¿cierto? Le indicó cómo introducir las varas entre los aros. Estoy adelantando. Verso 16. Y colocarás en el arca el testimonio que yo te voy a dar. O sea, la ley, lo que llaman ley, la Torá, el pacto, ¿cierto? Digamos. Y colocarás en el arca el testimonio que yo te voy a dar. Verso 17. También harás un propiciatorio de oro puro, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. O sea, de metro, metro con 10 y 65 centímetros, ¿cierto? Más o menos un rectángulo. Verso 18. Harás además 2 querubines de oro a ambos lados del propiciatorio. Los harás de obra de fundición. Harás un querubín a un lado del propiciatorio y el otro querubín al otro lado. Sobre sus 2 lados harás los querubines. Los querubines tendrán sus alas extendidas hacia arriba, cubriendo con sus alas el propiciatorio y sus rostros, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán dirigidos hacia el propiciatorio. El propiciatorio lo colocarás sobre el arca por encima y colocarás en el arca el testimonio que yo te daré, las tablas de la ley. Allí me encontraré contigo y desde encima del propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, hablaré contigo todo lo que voy a ordenarte para los hijos de Israel. Entonces, dígale que está a su lado. Hablarán contigo. Hablarán contigo. ¿Cierto? Así como con Moshe él quiere hablar con nosotros, porque ya hay un velo que se rasgó. Tenemos entrada directa. ¿Ya? Hasta ahí voy a leer. Sigue la mesa que debía ser, pero
Nos vamos a centrar esta noche en prácticamente digámoslo, mueble, arca, que el Señor quiso que Moshe hiciera, ¿cierto? Vamos a profundizar un poco más en esta parte. El arca del pacto, el arca del testimonio, ¿ok? Pero yo quisiera escuchar qué es propiciatorio. ¿Qué es propiciatorio, hermana? Acabamos de leer, ¿cierto? Y quiero que escuchemos, ¿qué es propiciatorio? Si vemos bien, en este mero pasaje, ya estamos leyendo Éxodo 25, 1 en adelante, nos habla de tomar las ofrendas para construir los utensilios del santuario, ¿cierto? Del tabernáculo. Y le da instrucción a él de que haga un arca. Verso 10, harás un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Da unas medidas, ¿cierto? Harás un arca de madera, pero a esa arca de madera también dice, verso 17, también harás un propiciatorio de oro puro. Wow. Dos cosas sumamente importantes y quizás dentro de todos los, digamos, la inmobiliaria del tabernáculo, ¿cierto? De la tienda de reunión, de lo más importante fue el arca del pacto, ¿ok? Vemos que no era tanto la menorá, no era tanto el altar de los cuernos, no era tanto ¿cierto? El altar de bronce, no era, aunque todo tenía, ¿cierto? Bastante valor, importantísimo. Pero era el arca del pacto lo más valioso de todo la inmobiliaria que tenía la tienda de reunión. ¿Debido a qué? ¿Por qué el arca del pacto era tan importante? Y usted podría decir, porque ahí estaban las tablas de la ley. Otro podría decir, porque ahí estaba el maná, el alimento de los ángeles. Y otro podría decir, porque es que se guardó un milagro muy grande, y fue que una vara cortada de hace cuánto tiempo, seca, reverdeció, la vara de Aarón. Todo eso tiene importancia. Otro podría decir, porque es que el arca, hecha de acacia y revestida de oro, tenía mucho valor. Pero veamos qué piensa el Eterno, ¿cierto? Ahora, si usted lee verso 17, dice, harás un propiciatorio. En el verso 18 vuelve a mencionar propiciatorio. En el verso 19 vuelve a mencionar propiciatorio. En el verso 20 vuelve a mencionar propiciatorio. En el 21 vuelve a mencionar propiciatorio. Y en el 22 también vuelve a mencionar propiciatorio. Todos los versos mencionan propiciatorio. Y alguna vez usted ha leído la Biblia y esa palabra tuvo que haberla leído más de una vez. Por eso quise preguntar, entonces usted debe saber qué quiere decir propiciatorio, a qué se refiere propiciatorio. Y con esto quiero que aprendamos que la Biblia se lee con entendimiento. Palabra que no conozcas, consúltala. Porque si sigues leyendo de corrido vas a pasar una palabra que ni entiendes y entonces no vas a entender qué, la palabra del Eterno. ¿Aló? Es como el que estudia por decir derecho. Si alguna de esas palabras raras que cuando se empieza a estudiar se ven, ¿cierto? ¿No? No se aprende el significado en un juicio. Ese abogadito quedará bien frito, ¿cierto?
Ahora, propiciatorio. Es la lámina de oro, ¿cierto? Que el Eterno le dijo a Moshe que hiciera, harás un propiciatorio de oro puro. Era una lámina de oro puro y no cualquier lámina. Ese propiciatorio creo que debió haber sido grueso. ¿Aló? ¿Por qué? Porque sobre él, ¿qué iba a pasar? ¿Qué pasaba sobre el propiciatorio? ¿Qué se ponía? Alguien que hable, alguien que diga. ¿Y qué se ministraba sobre esa tapa de oro? ¿Pero qué echaban los sacerdotes ahí? Incienso. ¿Y el incienso qué se hacía ahí? ¿Se quemaba? ¿Quién lo quemaba? Ahí en esa tapa, prácticamente, estaba la ceniza, digámoslo así. No directa, pero sí, ¿cierto? Estaba sobre la tapa que mecía. ¿Aló? Pero sí, sobre ella se rociaba sangre del cordero escogido sin mancha y perfecto. ¿Cierto? Eso se hacía sobre el propiciatorio, sobre la lámina de oro de forma rectangular, digámoslo. Se colocaba sobre el arca, sobre la caja que había hecho, el arca del pacto, del testamento. Y esa tapa, digámoslo, el propiciatorio, la cubría toda el arca, ¿ok? Cuando hemos visto esta mesa, hemos visto que esa tapa cubre toda la mesa, ¿cierto? No a medias, la cubría toda. Ahora, propiciatorio. Esto tiene que ver con la virtud de hacer propicio, ¿ya? Propicio, propiciador, o más bien favorecedor. ¿Listo? Propicio es algo que agrada, algo favorable, algo muy aceptable puede ser, ¿cierto? Eso es propiciatorio. Entonces el propiciatorio era para esto. ¿Para qué? Para hacer propicio ante el Eterno, para hacer agradable ante el Eterno este sacrificio. ¿Ok? Eso es el propiciatorio. ¿Ya? Sobre donde se hacía ¿qué? La propiciación. ¿Listo? Es el lugar donde se hacía la propiciación. Esa lámina de oro es el propiciatorio. ¿Ok? Ahora, la propiciación es la acción agradable al Eterno con que se le mueve a piedad y misericordia. ¿Estamos entendiendo? Entonces, era un sacrificio que se hacía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener al Eterno propicio, o sea, agradado con la ofrenda. Para aplacar, ¿qué? Su ira. Para aplacar su ira. ¿Ya? Eso es prácticamente propiciación. Y si hablamos en términos bíblicos, la propiciación se refiere a la acción de aplacar la ira del Eterno. En términos bíblicos, otros dirían en términos teológicos. Es esa propiciación, el acto, se refiere a la acción de aplacar la ira del Eterno, haciendo que se vuelva favorable a la humanidad después de la ofensa del pecado. Esencialmente es un acto que vuelve al Eterno favorable a aquellos que han pecado y se han apartado de Él, de su presencia.
¿Estamos entendiendo? Entonces ya sabemos lo que es propiciatorio y lo que es ¿qué? Propiciación. ¿Listo? Pero, ¿qué tiene el acto de la propiciación? El acto de la propiciación no va solo. Esa propiciación se hace para que haya una conciliación. ¿Alguien sabe qué es conciliación? Conciliación viene de conciliar. Conciliación es un método alternativo de solución de conflictos, donde las partes, digamos dos partes, en este caso el hombre y el eterno, ¿cierto? Había una diferencia. Entonces, la conciliación es ese método alternativo de solución de conflictos, donde las partes, con la asistencia de un conciliador, o sea que entonces las dos partes no pueden conciliar si no hay ¿qué? Un conciliador. Son tan inteligentes, ya saben por dónde vamos. Ahora, ese conciliador tiene que existir. Gestiona directamente, un conciliador gestiona directamente, digámoslo, la resolución de sus diferencias. ¿Ya? Este proceso, a diferencia de un juicio, es más informal, confidencial y busca restaurar la relación entre las partes involucradas. Quiere decir que la conciliación va antes de un juicio para tratar que sea algo más sencillo, no complicado y que ambas partes salgan beneficiadas sin tener que haber un juez de por medio. O alguien quiere ir hasta el juicio final para conciliar en el juicio final. Pues déjeme decirle que en el juicio final ya no hay conciliación. Para eso hay un trecho hasta el día del juicio, donde los abogados, ¿cierto? Los conciliadores tratan de que las partes se pongan de acuerdo. ¿Alguien entiende un poquito de esto? ¿O le ha pasado algo así? Ok. Entonces, eso es lo que hace el conciliador. Busca restaurar la relación entre las partes involucradas, sin necesidad todavía de un juez. ¿Usted se imagina que el Eterno, no Yeshua, el Eterno, nuestro Abba, nos llame a juicio porque no quisimos conciliar? Bueno, ¿aló? Eso es lo que es conciliación, ¿ya? Pero, ahora, el Eterno quiso hacer conciliación, ¿o no? Pero no se pudo porque el hombre seguía testarudo, duro de servir y rehusó ¿a qué? A recibir su pacto, ¿cierto? Lo que él quería pactar. Entonces viene de conciliación, viene la otra palabra, reconciliación. Palabra reconciliación viene también de reconciliar, implica recuperar un estado previo, positivo. Escuche, implica que recuperar un estado previo antes de lo que está en el momento sucediendo, previo, pero de forma positiva, ¿cierto? Entonces es recuperar, reconciliar, implica esa recuperación de un estado previo positivo, traumáticamente quebrantado. Y no fue porque el Eterno lo quiso quebrantar, fue el hombre. La reconciliación puede ser entre personas o entre grupos sociales, ¿cierto? Es un proceso de superación de rupturas, distanciamientos, agravios y heridas. Eso es reconciliación, ¿ya? Reconciliar implica recuperar
un estado previo positivo. Entonces, el hombre peca, es sacado del Edén, el Eterno viene y trata de conciliar, ¿cierto? ¿O no? Tener conciliación con el hombre, viene y genera un pacto nuevo con un hombre llamado Noé. Aún así, después de Noé, el hombre vuelve y peca. ¿De acuerdo? Babel construye esta gran ciudad, viene una cantidad de pecado. ¿Aló? Y entonces el Eterno vuelve y llama a otro hombre por allá, Abraham, le hace un juramento, luego trae por allá más tarde a Moshe, por medio del cual da unas normas, unas leyes, unos estatutos, pero el hombre sigue quebrantando todo esto. Los intentos de conciliación, el hombre sigue ¿qué? Rompiendo, sin querer nada. O sea, el hombre tratando como de que esto se vaya más bien a un juicio y arreglemos las cosas en un juicio. Pues muchos duros de servir van a tener que ir hasta el juicio final, que no es bueno, que tengan que ir hasta el juicio final porque la tendrán perdida, ¿o no? Al haber desaprovechado los intentos del Eterno querer conciliar con cada uno de nosotros. Pero gloria al Eterno porque alguien como conciliador vino, ¿cierto? A reconciliar, ¿ya? Nuestra relación con el Eterno y con el Padre. Ahora, el conciliador actúa como un facilitador, guiando la comunicación y ayudando a las partes a encontrar soluciones mutuamente aceptables. ¿Ya? No actúa como juez o árbitro. Escuche bien. El conciliador no es el juez o un tipo de árbitro, no. Simplemente es un conciliador, un facilitador que guía a las partes para que haya esta comunicación, ¿ya? Tratando de encontrarle solución al problema, a la situación que dañó dicha relación. Entonces, quiero que veamos esto desde el punto, ¿sí? Y lo estamos viendo desde el punto natural, terrenal. ¿Cómo el significado que podríamos encontrar para estas cosas? Para llevarlo enseguida desde el punto ¿qué? Del reino de los cielos. ¿Cómo se ve todo esto? Entonces, conciliación, esa palabra, si lo vemos, conciliación en derecho, el conciliador debe ser abogado. No puede ser cualquier persona. El conciliador tiene que ser, ¿qué? Abogado. ¿Por qué? Porque conoce las leyes y sabe cómo aplicar las leyes y qué cosas, sí, no se deben en dichos pactos o para llegar a la... Entonces, conciliación en derecho, acá hablando terrenalmente, el conciliador debe ser ¿qué? Abogado. Y yo quiero que leamos Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1 nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Abba, a Yeshua el justo. ¿Qué nos está diciendo Primera de Juan? Que tenemos y demos gloria al Eterno porque tenemos abogado para este poco de tiempo que nos queda, ser ¿qué? Reconciliados. Queda un poco de tiempo para poder ser ¿qué?
de nuevo llevados al seno de nuestro Padre, para conciliar con el Padre. ¿Cuántos aman a ese abogado? ¿Cuántos amamos al abogado de abogados, a Yeshua Mashiach? ¿Cierto? Dáselo fuerte. A Él es toda la gloria, el honor por siempre. Entonces, ya sabemos que tenemos abogado y lo tenemos para con el Abba, para con el Padre. Tenemos abogado para con el juez. Tenemos un abogado que nos defiende ante el juez. Pero ¿hasta qué punto ese abogado te quiere defender? Hay abogados que pueden empezar un proceso, pero en algún momento quieren renunciar al proceso. ¿Por qué? Muchas razones, muchos motivos. No hay pago, uno podría ser. La persona a la que está abogando tiene algunos delirios, no se sujeta, ¿sí?, a las recomendaciones, lo está haciendo quedar en ridículo. Y muchas otras razones podrían ser por las que un abogado pueda renunciar. Pero yo creo que principalmente una de dos: o no hay billetes, no hay honorarios, ¿cierto? O simplemente la persona no quiere someterse a las indicaciones. Y recuerde lo que estamos hablando. Un conciliador actúa como un facilitador guiando la comunicación y ayudando a las partes a encontrar soluciones mutuamente aceptables. Entonces, cuando ese abogado quiere guiarte a una buena solución, y él, como conocedor de las normas de las leyes, te está asesorando, guiando, y tú no aceptas, y él sabiendo por dónde debe ser, y tú no aceptas, estamos hablando de un abogado no corrupto, uno bueno, un abogado sin trampas, sin corrupción, un abogado bien, bueno. Entonces, este buen abogado, al ver que su cliente le está pidiendo que actúe de una forma incorrecta o corrupta, también ese abogado podría decir: no, yo no me voy a meter en problemas, no voy a perder mi credencial, ¿cierto? Yo más bien, hasta aquí llego, búscate otro conciliador. Pero lo tremendo es que en el cielo no hay sino uno. Y hay a muchos que no les gusta. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer aquellos que no les gusta el abogado de abogados? El único realmente que puede salvar cualquier caso, ¿cierto? Si no lo quieren recibir, pues esas personas van a tener que ir al juicio final. Y sin abogado, ser condenados a una muerte eterna. Esa es la mala noticia para aquellos que aborrecen al abogado justo y bueno, Yeshua. ¿Aló? Pero aquí, Gloria al Eterno, es una casa que amamos al abogado bueno, Yeshua. ¿Cierto? Sí, sí. Ay, sabe. Ahora, eso decimos en resumen, estas cosas que estamos hablando, ¿sí?, el Señor quiere que entendamos el tema de hoy. El tema de hoy está titulado: Quiero ser tu propiciatorio. Hoy Yeshua te está diciendo: quiero ser tu propiciatorio. Santo, no sé si lo entendió. Creo que no lo han entendido. Tú eres el arca, la caja. Pero lo importante del arca no es la caja, es el propiciatorio. Por eso lo decía yo ahora. ¿Qué es lo más importante del arca?
Podrías decir las tablas de la ley, la vara de Aarón, el maná, la caja. No, la caja somos nosotros. ¿Aló? Y Él es nuestra tapa, nuestra cobertura. Wow. La madera tuvo que ser recubierta ¿de qué? De oro. ¿Por qué no mandó a hacer el arca de oro puro y punto? ¿Por qué manda a hacer el arca de madera? Él está aquí. Siento su presencia. Él manda a hacer el arca de madera. Y dice, recúbranla de oro. ¿Qué significa el oro en la Biblia? Muchas cosas, muchas cosas. El oro representa ¿qué? Su gloria, su poderío, como también la justicia. El justo viste de oro. El justo está revestido. Porque quien es justo ya fue purificado por el fuego. Quien es pasado por el fuego, como dice la Escritura, refinado como a oro, pasado por el fuego, alcanzamos el nivel de justicia que Él desea. Y cada que nos pasa por fuego, mayor justicia encuentra en nosotros. Tiene que encontrar. Y esa madera que éramos nosotros, que somos nosotros, está revestida por su gloria. No porque nosotros mismos nos echamos el oro, nos revestimos, no. Él mandó a revestirnos de oro. Él mandó a un Moshe a revestirnos de oro. Estás revestida de oro. Estamos revestidos de oro. Y dice oro puro. No cualquier oro, oro puro. Estamos revestidos. Yo quiero que usted se mire como esa caja, esa arca que el Señor fabricó un día. Estoy hablando físicamente también. Desde el vientre de tu madre, Él te fabricó. Y sabía que te iba un día a revestir de oro para que portaras dentro de ti su palabra, su alimento y su vara es justicia. Dale gloria a Él. Él está aquí. Él está aquí. Su vara, su justicia. Y entonces, escuche bien. Hoy el Eterno te dice, quiero ser tu propiciatorio. Quiero ser quien te cubre. Quiero ser tu cobertura. ¿Aló? Quiero ser tu cobertura. No cualquier pedazo de lata. No. Yo. Quiero ser tu cobertura. Esa tapa gruesa de oro. Puro. Santo. Porque con esa tapa con esa tapa cubro todo tu pecado. Cubro todo tu pecado. Nadie podrá ver tu pecado porque yo lo cubro en medio de tu arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes, mi tapa está sobre ti. Aleluya, dale gloria. Dale gloria. Tuya es la gloria, Rey. Hermoso. Veros. Ahora, la propiciación es ese concepto que expresa el amor del Eterno por la humanidad, por nosotros. Eso es la propiciación. Escúcheme, la propiciación, el acto de propiciar. La propiciación es ese acto
Es ese concepto que expresa el amor del Eterno, del Abacadosh, por la humanidad, que se manifestó al aplacar su ira y volver a estar en comunión con nosotros a través del sacrificio de Yeshua el Mashiach. ¿Por qué? Porque propiciar es favorecer. Entonces, cuando él le dice a Moshe, hazte una tapa, hazte un propiciatorio para el arca, estaba diciéndole, hazte esa tapa con la que yo voy a tapar toda la inmundicia de ellos cuando se arrepienten, para que cuando el Padre los mire, no los vea a ellos, me vea a mí, me vea tapando todo su pecado por amor. Porque eso es la propiciación, un acto de amor. Y él vino a hacerlo. Él vino a hacer esa propiciación. Él vino para poder aplacar la ira del Eterno, del Padre, y que pudiéramos estar en comunión nuevamente con nuestro amado Abba Kadosh. Vino a favorecernos. Eso es propiciar. Romanos 3:25 dice el verso 21, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia del Eterno, testificada por la ley y por los profetas. La justicia del Eterno por medio de la fe, Emuná y Yeshua. ¿Cómo? La justicia del Eterno por medio de la Emuná y Yeshua. Y aquí podemos ver entonces por qué el Eterno nos habla tanto de dos pies que tenemos. Y que nos habla de uno que en fe. Uno, pasos en fe, en emuná. Y el otro, seguido, izquierdo, pasos de justicia. Y lo podemos ver bíblicamente aquí en Romanos 3:25, que nos está diciendo. Verso 21, repito, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia del Eterno, de Yeshua, testificada por la ley y los profetas, en Yeshua. La justicia del Eterno por medio de la fe, por medio de la emuná, wow, en Yeshua, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Eterno, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Yeshua. ¿Alguien está entendiendo? Esto no es por obra tuya. Esto no es porque hables muy bonito, porque prediques y se llenen los estadios y porque se sanen muchos enfermos. No. Esto fue simplemente que nos quiso justificar, no por nuestros méritos, por nuestras acciones, sino gratuitamente por su gracia. Porque le plació, por amor. Por amor. Aquí nadie calificábamos para tener el perdón. Aquí nadie calificaba, porque escrito está, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Eterno. No merecíamos estar en su reino, estar en su casa, no merecía. Le plació y nos dio el regalo gratuitamente por gracia, mediante la redención de Yeshua Mashiach. A Él sea la gloria. ¿Cómo no agradarlo? Santo. Y dice entonces, verso 24, repito, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, que Yeshua, a quien el Eterno puso como propiciación, ¿por medio de la qué? De la emuná, fe. ¿En qué? En su sangre, porque creímos en su sangre. ¿Para manifestar qué? Su justicia. Somos manifestadores de su justicia.
porque creemos ¿en qué? En lo que hizo su sangre por nosotros, a causa de haber pasado por alto nuestro pecado. Eso está diciendo ahí Romanos 3, verso 25, a quien el Eterno puso como propiciación por medio de la emuná, la fe, en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Aleluya. Y el que justifica al que es de la emuná de Yeshua, de la fe de Yeshua. Quiere decir, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, o sea, Él quiere que nosotros manifestemos su justicia. ¿Pero qué? A fin de que Él sea visto como el único y verdadero justo. Él es el justo y el que justifica al que tiene la verdadera emuná de Yeshua. Esto es lo que quiere que entendamos. Nuestra justicia, escúcheme, nuestra justicia no debe estar basada en nuestros hechos emocionales. Vuelvo a repetir, tu justicia no debe estar basada en algo que sale de tu corazón emocionalmente para ser visto y que los demás digan qué justo es. La justicia tiene que salir, tiene que nacer de la emuná que tienes. ¿En quién? En Yeshua, en su sangre, en lo que pudo hacer la sangre por ti. Entonces, mi emuná nace. ¿Cuándo nace mi emuná? Para hacer justicia. Mi emuná nace cuando yo miro al Cordero en la cruz y veo que su sangre derramada limpió mi pecado. Entonces, cuando yo veo que no merecía ser perdonado por mi maldad, por toda mi injusticia, mi iniquidad, cuando yo veo que soy perdonado de tanta atrocidad que hice en la vida, lo único que tengo que pensar es cuánta misericordia, compasión, amor y sin merecerlo, fidelidad para conmigo. ¿Quién más podría hacer esto? Alguien que me diga quién más podría perdonarnos tanto. No hay nadie. Y esto tiene que generar en nosotros el deseo de continuar cada día más caminando en niveles mayores de emuná y justicia. Emuná y justicia. Ahora, concluyendo este mensaje, el arca somos nosotros, hechos de madera, recubiertos por oro, y sobre nosotros puesto el propiciatorio que nos cubre totalmente, ¿ya? Y en cuyo único lugar, ese propiciatorio, en cuyo único lugar se derramó la sangre del Kadosh de Kadosh, del Santo de Santos, Yeshua. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo claro. Somos nosotros, hechos de madera, esa arca, recubiertos por su oro. Por su oro nos dio ¿qué? Su gloria para ser recubiertos. ¿Y esa gloria qué? Nos da ¿qué? Valor. Ya no somos aquellos personajes del mundo. Ya quien te ve tiene que verte diferente.
Y tienen que reconocer y decir, ¿qué le pasó? Yo veo algo raro en él. Su rostro no es el mismo. No habla igual. No se comporta ya igual. ¿Qué pasó? Sencillo. Fuiste recubierto con oro y sobre ti está reposando el propiciatorio llamado Yeshua. Y al igual que la cruz, también hecha de madera, que nos representa a nosotros. La cruz nos representa a nosotros. Y también, ¿por qué hecha de madera? ¿Por qué el arca de Noé fue hecha de madera? ¿Por qué el arca del pacto fue hecha de madera? ¿Y por qué el arca del tesoro es hecha de madera? ¿No? Que nos representa la humanidad. Nosotros somos árboles bien plantados. Y tenemos madera. Y madera bien buena, fina, acacia, para lo que el Eterno quiera hacer con nosotros. Y decidió de nosotros hacer ¿qué? Arca de salvación. Aleluya. Porque a través de ti muchos llegarán. A través de ti muchos serán salvos. Por eso tú eres un arca preciosa, recubierta. Y al igual que la cruz hecha de madera, que nos representa, y sobre ella puesto Yeshua para cubrirnos con su sangre, aún hayamos servido para crucificarle. Escúcheme, en esa cruz que muere Yeshua, esa cruz representa el altar donde él muere. ¿Aló? Y el propiciatorio estaba sobre qué? Sobre un arca. Y el propiciatorio prácticamente estaba sirviendo de altar para sacrificio, de incienso, y la sangre que se derramaría del justo sobre ella. Pues otra vez, entonces, en la cruz ya no estamos recubiertos de oro. ¿Por qué? Porque lo estábamos crucificando con nuestra maldad. ¿Cierto? Pero aún así, no nos recubre con oro en ese momento, pero sí con su sangre valiosa y perfecta, aleluya. Porque su sangre que cayó sobre esa cruz que éramos tú y yo, nos revistió, nos cubrió con un manto de qué? De misericordia, de amor, de perdón, de compasión, de gracia. Una cruz que hoy ya, escúcheme bien, nosotros no representamos, porque ya nosotros no somos la cruz que lo volverá a crucificar. Ya nosotros somos ¿qué? Su casa, su morada, su arca, donde Él decide habitar, donde Él decide ya sobre nosotros no derramar otra vez su sangre. Porque escrito está y quedó escrito en Hebreos capítulo 9, que Él fue sacrificado una vez y para siempre. Y no hay necesidad de más sacrificios. O sea que la sangre del Cordero, la sangre de Yeshua ya nunca más será derramada sobre un propiciatorio, que ya esa vez sirvió para siempre. Una vez y para siempre. Y entonces hoy podemos decirle al Eterno a su llamado cuando nos ha dicho, quiero ser tu propiciatorio. Él dice, quiero ser tu propiciatorio. ¿Qué le podemos decir ahora? ¿Qué le podríamos decir? ¿Qué quieres decirle con eso? Con esto que le está diciendo. Y tómalo como pregunta. ¿Quieres que yo sea tu propiciatorio? Arca mía. Porque Él dice, quiero ser tu propiciatorio. Y hoy nos vamos de ahí, de aquí, cubiertos por su gloria.
porque eso representa su oro también. Y sobre el arca, sobre la cajita que somos nosotros, es arcas que porta su palabra, que porta su alimento, que porta la vara, esa justicia, que reverdece. Hoy decidimos que esa tapa, ese propiciatorio, sea sobre nosotros. Te damos gracias, eterno amado, por tu favor. Y vamos a decirle a Él: yo no sé cuántos quieran o no quieran ser arca para ti, Señor. Pero yo me decido. Si no lo he hecho, hoy me decido. Quiero ser tu arca. Para lo que tú me estás diciendo, se ha hecho. Tú me dices, y Él dice, quiero ser tu propiciatorio, tu favorecedor, para librarte del juicio de la muerte eterna. Quiero ser tu propiciatorio. ¿Lo deseas? Padre, aquí hay un pueblo que te responde. Aquí hay un pueblo que te ama. Aquí hay un remanente que deseamos por siempre que tú seas nuestra cobertura. Queremos tenerte por siempre. Queremos llevarte en nuestros hombros por siempre. Queremos sentir el gozo que sintió aquel burrito, aquel pollino cuando te llevaba sobre él, sobre su cuesta, entrando a Jerusalén. Porque yo sé que ese pollino, ese burrito que te entraba a Jerusalén, entendió más que todos los que habían en Jerusalén. Porque días después te crucificaría. Yo quiero ser ese pollino sobre el cual tú montas. Y me dejo conducir a los lugares que me quieras llevar. Y si tú vas a mi cuesta, si tú vas sobre mí, yo quiero ir donde tú quieras estar. Yo quiero ir, Señor, predicar tu mensaje de reino. Yo quiero predicarle a las naciones. Yo quiero predicarle al pueblo que aún no ha llegado a tu casa. Cómo regresar a tu casa. Porque iniciando esta celebración nos dijiste, y un mensaje para decirle al resto del mundo, de la iglesia que todavía no ha llegado y que creen que están dentro de ti, creen que están dentro de tu casa, pero no es así, porque han rechazado a tu pueblo Israel. Una iglesia que piensa que tú desechaste a Israel para llamar solamente lo que hoy se llama iglesia. Y esto es falso. La iglesia, lo que muchos llaman iglesia, tuvo que ser injertada al pueblo de Israel para poder tener salvación y vida eterna. Por eso dice que la salvación viene de los judíos, porque Yeshua viene de ahí, de esa nación escogida, de Israel. Y aunque hayan muchos israelitas con corazón perverso y malo, y muchos de ellos sean hijos del diablo, hijos de Satanás, no quiere decir que todos lo sean. Tiene que haber un gran remanente entre ellos que serán también salvos.
Y es esa nación a la que hoy nosotros pertenecemos. Es esa nación con la que el Señor nos hizo un solo pueblo para Él. Y hoy le decimos a la iglesia que aún no ha entrado a la casa del Eterno. Iglesia, como dijo el Eterno al inicio, pueblo mío, iglesia, pueblo mío, es hora de regresar a casa. Todos aquellos que se dicen ser cristianos, creyentes, es hora de volver a casa. Y cuando digo volver a casa, no es al reino de los cielos todavía, allí arriba donde está Él, el Eterno. Estoy hablando de volver, ¿dónde? A la senda antigua. Y no volvernos judío-mesiánicos o algo así, no. Ser el pueblo del Señor que ama su palabra, que ama su Torá, que ama sus ordenanzas, que las vive, que no se aparta de ellas, que medita en su palabra de día y de noche, porque es una ordenanza para siempre. Cristiano, iglesia, que diga ser creyente, pero que viva apartado de esta realidad, no es realmente del pueblo del Señor. Y hoy hago un llamado para que muchos que están en lugares que nunca se habla de esta realidad, hablen con sus pastores y les digan: pastor, es necesario que volvamos a la senda antigua. Y no es volverse judío mesiánico, vuelvo a repetir, valga la redundancia. Estoy hablando de volver al diseño de origen, que lo tergiversaron, lo cambiaron muchos por doctrinas de hombres. Y el Eterno simplemente quiere que volvamos a su diseño como está escrito en su palabra, sin cambiar nada. Porque escrito está: ay de aquel que le agregue o le quite a lo que está escrito en este libro de la vida. Es simplemente volver a lo que está escrito, no cambiado, a lo que está escrito, a la realidad. Y hoy nosotros aceptamos tu invitación, Señor, de que seas por siempre nuestro propiciatorio, nuestra cobertura en esta tierra y en el reino eterno venidero. Que así sea, Padre. Gracias por recibirnos. Gracias por confiar hasta hoy en nosotros. Ayúdanos a confiar en ti por siempre. Ayúdanos a serte fiel. Y ayúdanos a que estos mensajes que escuchamos de ti los tengamos siempre presentes en nuestro corazón. Y vivamos tu palabra. Y corramos en fe, en emuná y en justicia, obedeciendo tu palabra. Y que esa shalom tuya, Padre, vaya a todos aquellos a la distancia que hoy están escuchando o que escucharán posteriormente el mensaje.